buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí en esta presentación de este libro que es muy sugerente y que justo como su nombre lo dice, la Academia por Asalto, yo creo que es un punto muy importante para revolucionar la academia. Entonces, pues justo agradecerles a todas y también contar con la presencia del autor aquí. A veces no puede haber esta oportunidad de intercambio de diálogos, entonces me parece que es muy enriquecedor que pueda estar presente. Y pues bueno, me parece como muy importante que al iniciar esta charla podamos contemplar esto, ¿no? Justamente el título del libro y que pensemos en nuevas formas de ir revolucionando la academia y también formas metodológicas de analizar un momento muy importante como pues es estudiar básicamente el movimiento armado socialista. Entonces contamos con unos comentaristas de lujo que voy a ir presentando a continuación. Y bueno, en primer lugar nos va a platicar Andrea Candia Gaja, que ella es maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM. Entre otros trabajos, ha publicado la antología Relatos del Exilio, Escritores Argentinos en México, del Ermitaño 2014. Actualmente imparte cátedra en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Sus líneas de interés son el estudio del exilio argentino en México como consecuencia de la última dictadura cívico-militar y su producción literaria, así como las muestras culturales de la segunda generación o la generación de postdictadura. Gracias. Gracias por la invitación a formar parte de la mesa. Y bueno, fui leyendo el texto de a poco y primero quería empezar haciendo énfasis en la relevancia que me parece que tiene este trabajo. Es un trabajo oportuno, me parece un trabajo sumamente necesario. Pensaba que para todos los investigadores de distintos niveles que se acercan a estos temas para realizar sus procesos de tesis, es como, o sea, yo me imaginaba quien entra a estos temas y se topa con este libro, es como que se le abren todas las puertas del proceso de investigación y de acercamiento al tema también, ¿no? Pensaba en esto que siempre se nos pide cuando trabajamos una tesis, una investigación, que es entrar al estado del arte y revisar todos estos trabajos, qué se ha hecho, desde dónde se ha hecho, cómo se ha hecho. Y yo decía, ojalá hubiera de todas las tesis un libro así, porque es como que me pareció que es un respiro para todos los investigadores poder tener este material y tener ese proceso de revisionismo académico en torno a un tema en particular. Entonces, en ese sentido, me parece un trabajo, repito, muy oportuno y un trabajo necesario para los investigadores y para a quien le interesa el tema en general, sin tener que tener necesariamente una mirada académica incluso. Eso me parece un punto de partida muy importante. La gran revisión que se hace de los repositorios de tesis, creo que es un trabajo muy detallado, muy cuidado y que no es fácil además, ¿no? Porque de pronto uno termina la tesis se sube en los repositorios de las universidades correspondientes y luego quedan ahí medio perdidas en un universo medio nebuloso de información que ya se llevó a un trabajo de investigación, pero luego tampoco tiene las repercusiones o el alcance que podría tener, ¿no? Hay tesis que van quedando un poquito olvidadas en ese sentido. Y entonces entrar a esta parte de revisar los repositorios que hay en torno a estos trabajos y además en un periodo de tiempo considerable, creo que es un gran acierto y estoy segura que quien estudie estos temas lo va a agradecer muchísimo. Y bueno, después también un poco ligado a eso, pensaba yo en que es como arranca el texto, en la relevancia que tienen los trabajos de tesis y lo que conlleva hacer un proceso de tesis. Lo pensaba también porque ahí entran muchos factores que se conjugan en la actualidad, ¿no? Por un lado, la prisa que se tiene por terminar una carrera, por tener ya una licenciatura, por empezar a formar parte de la fuerza laboral del país, y lo complicado que es eso también, porque de pronto los estudiantes que van saliendo se topan, ¿no? Dicen, bueno, luego me dicen, es que maestra, salimos y nos piden tener experiencia, y cómo vamos a tener experiencia si estamos terminando de estudiar
estudiar y nos piden tener un trabajo de tesis y cómo vamos a hacer la tesis y nos piden entrar a trabajar, ¿no? O sea, como todo esto que exige el mundo actual, que es cierto en un sentido de productividad y de ser eficiente todo el tiempo. Y pensaba también como la pausa necesaria que dan los trabajos de tesis, ¿no? que son difíciles, que conllevan muchas cosas, que nos hacen también enfrentarnos con nuestras propias frustraciones, o sea, todo lo que involucra un trabajo de investigación, pero lo importante que es ese nivel, ¿no? Hay pocos momentos en los que uno puede profundizar en un tema como lo puede hacer a través de un trabajo de tesis. Y en ese sentido también me parece importante cómo el libro entra con esta problemática, la pone sobre la mesa y se cuestiona alrededor de todo esto. ¿Por qué no se están haciendo más tesis? ¿Cuál es la relevancia de hacer la tesis? ¿A qué proceso de pensamiento crítico, de reflexión nos lleva este proceso de investigación? Y bueno, pues hago un poco en la reivindicación de los procesos de tesis, ¿no? Y del espacio que tendría que haber desde la propia academia, incluso desde la fuerza laboral, de que se puedan generar esos trabajos de investigación, pensados incluso como producción de capital intelectual del país, tener el espacio en el que se puedan generar estos proyectos y que tengan el suficiente espacio para ser distribuidos de forma nacional y de forma internacional. Eso, y después cómo, bueno, el libro nos va llevando a través de los pasos para realizar un proceso de investigación adecuado. También eso creo que va muy ligado, o sea, el libro me parece que va haciendo un ciclo completo, ¿no? O sea, tiene una introducción y los capítulos nos van llevando de inicio a final y se encuentran después en uno mismo. Esta parte en donde se nos habla de los pasos para realizar un trabajo de investigación adecuado también me parecen importantes en ese sentido, ¿no? Darle el peso que requiere la investigación, que precisamente requiere tiempo y requiere espacio. Y me parece que es eso, una invitación a frenar, ¿no? a dar el tiempo que requiere una investigación y los procesos a seguir, los pasos a seguir, la metodología que conllevan todos estos procesos de investigación. En este caso en particular, bueno, situado en el movimiento armado socialista en México, o también el concepto que viene tratado ahí y que se cuestiona además de la guerra sucia, que va ligado también al acercamiento cuantitativo que se hace durante el texto, en donde se ve una evolución en la profundidad que tienen el planteamiento del asunto en cuestión, y eso también me parece un aspecto muy interesante de cómo se desarrolla en el texto, cómo hay una evolución en los mismos trabajos de investigación. O sea, como un tema en común se va desarrollando de manera distinta y va llegando a pensamientos cada vez más complejos y cada vez más analíticos conforme se avance en el proceso de investigación, que también va de la mano un poco con la cantidad de trabajos que se van haciendo, ¿no? Por ahí reduce, pero se llega a un proceso de profundización y de pensamiento crítico mucho mayor al inicio. Entonces, bueno, eso como me pareció muy interesante cómo se puede hacer ese rastro de la evolución, de la profundización de un pensamiento a través de el avance en el tema de investigación. Otra de las cosas que rescataba también es el papel del testimonio del investigador, que me pareció súper importante, porque estos temas como el movimiento armado socialista en México y otros temas que se sitúan en estos espacios, generalmente tienen una mirada muy puesta, por obvias razones, en los testigos o sobrevivientes de estos movimientos. Pero pocas veces se piensa en el investigador como un testigo también de esos movimientos desde otra mirada, ¿no? Y en este caso en el libro está representado ahí. Entonces, creo que también hay una postura como un desdoblamiento del papel del testigo y del papel del testimonio, ¿no? El testigo y el testimonio como esa fuente primaria de quien forma parte o que formó parte del movimiento armado socialista, y por otro lado el investigador que se acerca a ese testigo, que se convierte también en un testigo y que forma su propio testimonio
testimonio a través de los testimonios adquiridos. Y bueno, y la complejidad que implica todo eso, el ser testigo, un testigo en segundo plano, digamos, y elaborar un testimonio en segundo plano a través también de un proceso de investigación y porque al final el proceso de investigación también conlleva trabajar por una hipótesis que se tiene desde un inicio, ¿no? Entonces, el testimonio que se crea a través de esa comprobación o de esos nuevos hallazgos a través de una hipótesis previa para generar un texto analítico, un texto crítico. Y eso también me llevaba a pensar la actualidad del testimonio del investigador, la actualidad del lugar del investigador como testigo y la actualidad del tema en cuestión. Lo que también a veces pasa, que se sitúa en una época muy particular, la Guerra Sucia, y entonces parece que en los 80s termina y después se sigue algo más, y en realidad el libro lo que nos invita es a pensar que son procesos que no terminan, que quizá las manifestaciones de estos movimientos se muestran de una forma distinta porque el contexto y la coyuntura son completamente distintos, pero que no terminan, que se actualizan y se reconstruyen y se ubican desde distintas miradas en un presente que continúa siendo importante y que continúa vinculando la actualidad social, política mexicana en este caso, con procesos que se arrastran de muchos años atrás. Y en ese sentido me parece que es un trabajo que plantea la continuidad, que quizá no está eso de forma literal, pero hay como una apuesta a que el tiempo no se corta, ¿no? El tiempo es una cosa continua, y entonces estos trabajos de investigación y en sí los procesos sociales son procesos continuos que no tienen de forma estructurada un principio y un fin, sino que se componen de toda esta complejidad. Y además el cuestionamiento en el que entra en torno al concepto de la guerra sucia también, ¿no? Desde dónde se genera este concepto de la guerra sucia, a qué nos remite, si es correcto usarlo en este momento o si ya más bien corresponde a una conceptualización de un tiempo, de la historia del tiempo presente, pero que nos remite más bien hacia un tiempo más pasado. Y entonces, ¿de qué manera abordamos eso hoy en día, ¿no? ¿Cómo abordamos un tema que sigue sucediendo para que no suene añejo, ¿no? Y no parezca que es algo que ya no está cuando sigue ocurriendo? Creo que hay una crítica importante al movimiento armado socialista de México, con una mirada muy incisiva en la crítica que se debe hacer en torno a los movimientos sociales, pero también creo que hay una crítica necesaria al abordaje que hace la academia sobre este tema, que me parece también importante porque muchas veces la academia entra en este espacio intocable, ¿no? En donde se tienen ya ciertas posiciones respecto al estudio de ciertos temas y entonces la crítica es inamovible. Y este libro más bien invita a cuestionar continuamente lo que se produce también desde la academia, ¿no? De los trabajos que saca la academia, la actualidad que tienen esos trabajos, la pertinencia que tienen esos trabajos, y entonces también sitúa a la academia en un lugar incómodo en ese sentido, ¿no? O sea, la academia no es un lugar intocable, la academia no es un lugar en el que están puestas todas las verdades, no hay verdades absolutas y entonces hay que cuestionar a la propia academia. Y eso me parece importante y me gustó porque no siempre se le cuestiona a la academia, ¿no? De pronto es como se vuelve una vitrina en donde hay que observar y aplaudir y en realidad hay que entrar a la crítica y a poner las cosas sobre la mesa y replantear todos estos cuestionamientos. Así que, bueno, eso es lo que me gustaría dejar por ahora, porque creo que pueden salir también y hay preguntas que me gustaría hacerte, Hugo, pero me gustó mucho, creo que es un texto muy importante, muy pertinente y estoy segura que los investigadores lo van a agradecer. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Le damos la palabra al maestro Saúl Alejandro Rivera. Él obtuvo el
el grado de maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana con la tesis Representaciones del Movimiento Armado Socialista Mexicano en la Nota Roja, una mirada desde la revista Alarma. Actualmente estudia el doctorado en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde investiga a la Brigada Roja y la contrainsurgencia en el Valle de México durante la década de los 70. Pues, buenas tardes, me da mucho gusto estar en la Ibero otra vez y compartir con todos y todas ustedes el espacio, y agradezco la oportunidad que me dan de compartir unas palabras sobre el libro de Hugo. Y bueno, me gustaría comenzar diciendo que la Academia por Asalto es un libro que me hubiera gustado leer cuando cursaba los últimos semestres de la licenciatura, cuando entonces me sentía perdido y agobiado por ese fantasma de la tesis que varias veces me quitó el sueño y que finalmente fue un trabajo que terminé abandonando. Y pues no es que el principal objetivo del libro sea el de servir como un manual para la investigación o como un libro de metodología, pero la clasificación y análisis que hace Hugo Esteve de las tesis profesionales sobre el movimiento armado socialista en México está acompañada de un primer capítulo donde nos describe puntualmente el contexto en el que se han escrito y escriben, aunque cada vez en menor medida, este tipo de trabajos académicos. En el siguiente capítulo explica de manera muy precisa qué es una tesis profesional y ofrece las claves necesarias para construir un marco teórico o despejar las dudas sobre la mejor forma de realizar un estado de la cuestión. La lectura de esta primera parte del libro la recomendaría a cualquier estudiante de ciencias sociales o de humanidades que esté atravesando por esta incertidumbre de cómo comenzar a hacer un trabajo de investigación, independientemente de si su interés tiene que ver o no con el tema central del libro. Por supuesto, si la o el tesista está interesado en comprender fenómenos relacionados con la violencia política de la segunda mitad del siglo XX, la insurgencia armada, el periodo que conocemos como Guerra Sucia, las desapariciones forzadas, entre otros temas de esta misma naturaleza, pues resultará de mayor utilidad su lectura y consulta frecuente, tanto por la clasificación temática, los alcances y limitaciones de lo que se ha investigado y escrito hasta ahora, como por las ventanas que abre en cuanto a posibilidades de trabajar en problematizaciones y enfoques distintos y novedosos. Quienes estamos metidos en estos temas y que nuevamente lidiamos con la escritura de un estado de la cuestión o de un balance historiográfico, le debemos un reconocimiento a Hugo Esteve por la rica bibliografía que comparten los anexos de su libro, y también por su generosidad al compartir en las redes sociales un archivo donde se encuentran disponibles y se pueden descargar las versiones digitalizadas de las tesis que localizó. Tarea que seguramente le llevó mucho tiempo y mucha paciencia. Todo este esfuerzo, además, desmonta un mito que todavía puede escucharse en ciertos espacios y discusiones. Sobre las guerrillas en México no se ha escrito nada. Y con relación a los mitos, la Academia por Asalto también tiene la virtud de cuestionar las formas en las que los tesistas y los investigadores de este tema hemos hecho nuestro trabajo. Desde dónde nos ubicamos para nombrar y calificar de una manera y no de otra los acontecimientos, a los actores y sus experiencias. Hugo Esteve es directo y nos dice que gran parte de esta historia está construida sobre mitos fundacionales que se reproducen una y otra vez en las tesis y en otro tipo de investigaciones hasta hacer de nuestras narrativas una leyenda. Por supuesto, entre estos mitos está la identificación romántica de la militancia del movimiento armado socialista, muy al estilo de aquella calificación de jóvenes valientes, que el sexenio pasado le costó el puesto a un funcionario del gobierno federal y que muy poco explicaba con ella el por qué estos jóvenes decidieron hacer lo que hicieron. Esta idealización que hacemos o hemos hecho de la militancia del movimiento armado socialista se refleja en análisis incompletos y sesgados por nuestras filias y fobias ideológicas. Historizar las manifestaciones de la insurgencia armada del pasado reciente requiere problematizar términos como combatiente o militante, como bien lo han propuesto Daniel Emilio Rojas y Daniela Méndez en el último número de la revista Signos Históricos, tomando en consideración para definir y distinguir ambas categorías tanto marcos penales de la época que distinguen entre acciones legales e ilegales, como esta coincidencia de los propios activistas con las corrientes ideológicas que justificaron el uso de la violencia como un medio legítimo para la transformación del mundo.
El libro de Esteve Díaz alienta el debate sobre los usos y significados de conceptos como guerra sucia o movimiento armado socialista. Este último, afirma el autor, estaría determinado por una identificación política e ideológica más que por una condición estrictamente histórica. Además que su uso en la academia estaría determinado por quienes asumen o son asumidos con la autoridad suficiente para caracterizar no solo a ciertas organizaciones, sino a un periodo estrictamente delimitado, excluyendo con ello a otro tipo de manifestaciones armadas. Si bien el término movimiento armado socialista es problemático por la exclusión de actores y organizaciones, así como por la arbitraria delimitación temporal que supone su uso, yo considero que hoy resulta necesario para nombrar un fenómeno de violencia política que precisamente por estos sesgos, mitos e idealizaciones parece haber perdido esa naturaleza política. Y bueno, trataré de explicar esto usando como ejemplo los resultados e interpretaciones de la última Comisión de la Verdad. Uno de los informes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico que recientemente fueron publicados es tan amplio que las particularidades de lo que conocíamos como guerra sucia se pierden en un mar de acontecimientos y en una diversidad de poblaciones vulneradas. El terrorismo de Estado abarca tanto que no llega a diferenciarse de otros tipos de violencia. O sea, es todo y nada más. El segundo de los informes, aunque sí se concentra exclusivamente en el análisis de la violencia contra insurgentes, evita reconocer el carácter socialista del movimiento armado. Para esta nueva edición de la historia oficial de la Guerra Sucia, el origen del conflicto está en el espíritu autoritario de un régimen que cerró todos los canales institucionales y legales para la participación política, orillando a ciertos opositores a tomar las armas. Además de simplificar los hechos, esta explicación niega la agencia, la identidad política y los procesos de radicalización individuales y generacionales de aquellas personas combatientes que, como acabo de mencionar, justificaron la violencia como medio legítimo para cambiar el estado de cosas e imponer su propio proyecto político. En suma, este tipo de interpretaciones nos dicen más de los entresijos y el funcionamiento de una cultura política del presente que del pasado. Lo anterior no debería de entenderse o de traducirse en una adscripción a una teoría de los dos demonios para explicar la insurgencia armada en México. Al contrario, yo pienso que es una responsabilidad ética de quienes nos acercamos a estos temas señalar los crímenes de Estado que no han dejado de ocurrir y condenar los pactos de impunidad que permanecen vigentes. Lo que sí sugiero, como parte de esta desmitificación que propone Hugo, es reconocer la identidad política explícitamente socialista, con toda la pluralidad de corrientes y complejidad que supone ese reconocimiento de aquellas personas que sufrieron la derrota militar y no llegaron al punto de la rectificación, de la moderación o la reinterpretación de sus propias acciones, como sí ocurrió entre muchos de los sobrevivientes del movimiento armado a lo largo de estos años. Bueno, finalmente quiero insistir en la invitación a leer y consultar el libro de Hugo Esteve, tanto por el uso más práctico que podemos hacer del mismo, como por la oportunidad que nos ofrece para reflexionar sobre el significado de los conceptos con los que trabajamos diariamente. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias, Saúl. Es sugerente finalmente leer y hacer esta lectura del pasado desde el presente, ¿no? Con todos los acontecimientos que siguen emergiendo. Bueno, le doy la palabra ahora a Francisco Robles Gil Martínez del Río, quien es maestro en Historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Es miembro del Taller sobre Movimientos Armados en México y del Seminario de Historia del Tiempo Presente de la Dirección de Estudios Históricos del INA. Es coautor, junto con Yarim Ortiz, del capítulo El Memorial como Archivo, una lectura crítica, que forma parte del libro Umbrales de la Memoria y la Desaparición, Estudios sobre México y Colombia, publicado bajo el sello editorial de la Universidad del Rosario, Colombia. Autor del capítulo Entre el Sol de Puebla y San Miguel Canoa, la construcción de un pánico moral en 1968, que forma parte del libro El 68 mexicano en el centro de la periferia, coeditado por la FES Aragón y Miguel Ángel Porroa, y autor de ¿Qué iba a ser de ti después de las tormentas de fuego y acero? Una aproximación historiográfica en torno al movimiento de acción revolucionaria, 1971, por publicarse el próximo año en el sello editorial del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Colaborador en las revistas Nexos, Este País y La Idea Lista.
Muchas gracias, Jessica. Es un gusto compartir mesa con Rodolfo, Hugo, Andrea, Saúl. Bueno, el texto lo titulé Por una ética de la particularidad. Cuando terminé de leer la investigación de Hugo, lo primero que pensé fue, ¿frente a qué estoy? Porque a pesar de que es un libro que versa sobre la producción historiográfica en torno al movimiento armado socialista, no es uno en el que el lector vaya a encontrar alguna reflexión en este tono sobre algún grupo político militar. E incluso, aún no sé muy bien en qué línea disciplinar acomodarlo, lo cual considero una ventaja, ya que al no estar constreñido a alguna disciplina, el diálogo con la investigación puede ser más potente. Como ya bien decía, este libro es una cartografía de la producción historiográfica sobre el movimiento armado socialista en México. Pero además, el autor ofrece un panorama sobre los retos que conlleva la escritura de una tesis, lo que lo llevó a escribir el capítulo 1, la tesis profesional, problemáticas y sus requisitos, del cual se desprenden al menos 2 acápites, a saber, el 1.3, la calidad en las tesis profesionales, y 1.4, ¿por qué los estudiantes no elaboran tesis profesionales? Me detendré por un momento a reflexionar en el acápite 1.3. Hugo escribe, en la mayoría de las universidades e instituciones de educación profesional se cuentan con programas de apoyo para el trámite de titulación como seminarios y soporte académico del profesorado. No obstante, existe evidencia, al menos en México, de que en la mayoría de estas instituciones es muy poca la atención y el seguimiento que se le otorga al estudiantado que pretende elaborar una tesis, además del poco interés que generalmente le presta al profesorado que ha sido seleccionado como revisores y asesores de tesis. Cierro la cita. Diagnóstico con el que estoy de acuerdo, y siguiendo la metáfora de la academia por asalto, pienso que Hugo nos invita a quienes de alguna u otra forma estamos involucrados en la formación académica de jóvenes universitarios, más allá de si vayan a ser o no investigadores, a revisar estos vicios que se han enquistado en la docencia universitaria. Más adelante, el autor explica la forma en que abordó las 238 tesis que recopiló y nos dice que revisó la introducción, el índice, las fuentes, la bibliográfica, el archivo, entrevistas y análisis de campo. Por lo cual, advierte que no busca hacer un análisis cualitativo de las investigaciones que analizó, pero sí nos ofrece lo que considero una muy provocativa observación, a saber, lo anterior no nos impide emitir una valoración a priori en cuanto al grado de objetividad contenido en gran parte de las tesis revisadas, atreviéndonos a señalar sin ambajes ni sutilezas que en la mayoría de estos trabajos existe una marcada carga de subjetividad, es decir, que solo en determinados casos resulta perceptible el intento de investigación objetiva e incluso en algunos de estos se acompaña de la crítica. Cierro la cita. Resalto lo siguiente. Solo en determinados casos resulta perceptible el intento de investigación objetiva e incluso en algunos de estos se acompaña de la crítica. Y aquí hay 2 palabras clave, objetiva y crítica. Respecto a la primera, haré un matiz. Entiendo que cuando Hugo habla de una falta de objetividad, se refiere a una débil rigurosidad investigativa. Y por objetividad yo entiendo no la anulación de los juicios subjetivos que tenemos a priori, sino su puesta en tensión, es decir, ser capaces de observar tanto nuestro lugar como nuestro límite de enunciación para así dar cuenta de la historicidad del acontecimiento que estamos estudiando. Es decir, si lo que queremos es comprender ese pasado, se puede hacer dando cuenta de su radical diferencia con el presente desde el que lo estamos representando. Y es teniendo esto claro que podemos empezar a generar una crítica de fuentes que sea pertinente. Este dar cuenta de la radical diferencia me lleva al capítulo 3, el estudio sobre el movimiento armado socialista en México y en específico al 3.2, donde se estudia el MAS en México, los movimientos guerrilleros y los libros de texto. En este acápite, el autor hace una revisión en torno a los libros de texto de secundaria y advierte no haber encontrado, y cito, la presunta carga ideológica a favor de los grupos guerrilleros, ni tampoco una exaltación o apología de la lucha armada, como algunos medios equivocadamente lo hicieron creer en algún momento del 2023. Cierro la cita. Situación que, si ponemos atención en lo que se refiere a un libro sin recetas para el maestro y la maestra, que es este libro que tienen los profesores en la nueva escuela mexicana, cambia en lo que al péndulo ideológico se refiere, y el autor escribe. Lo que sí se observa es un evidente sesgo en la exaltación, o cuando menos, de falta de objetividad al tratar el tema de los movimientos guerrilleros. No existe imparcialidad en la narración de los hechos, ni tampoco se encuentra el mínimo de rigor crítico. Hay en el texto introductorio, que se enmarca con el título Soñaron con asaltar al cielo, la ensoñación de la figura guerrillera, la del insurrecto puro y sin mácula, casi santificado, cuyas figuras arquetípicas se depositan en los distintos dirigentes guerrilleros que se mencionan, sin crítica ni objetividad alguna, como si se tratara de una geografía guerrillera. Y es en esta apreciación que el péndulo ideológico se inclina a un discurso estatal, ¿no? Desde el que se busca formar ciudadanos, lo cual, si historizamos la institución, no debería extrañarnos porque es el lugar de enunciación desde la escuela, desde donde se hace. Es decir, la escuela. Y es desde este otro lugar,
la universidad que algunas y algunos apostamos por la historización de esos discursos edificantes, que efectivamente terminan por mitificar a los protagonistas de ese pasado. En otras palabras, ante estas representaciones que exhuman e inmolan a los muertos en una teleología para hacerlos hablar una verdad ajena a ellos, una historiografía de corte crítico apostaría por comprender la particularidad del acontecimiento. Para ir concluyendo, ¿qué implica comprender la particularidad del acontecimiento? Pienso que a esta pregunta, a la que considero una apuesta ética, es la médula espinal de la academia por asalto. ¿Y en qué sentido sería una apuesta ética al comprender su particularidad? Para seguir el diálogo con la pregunta, me gustaría retomar un fragmento del prólogo donde Rodolfo escribe, y cito: la lucha que debe dar una comisión de verdad, esclarecimiento o fiscalía está en el cuestionamiento de lo ya nombrado, eliminar el concepto y eufemismo de guerra sucia que oficialmente se ha construido siempre en detrimento de la verdad, la justicia y la no repetición, tal como aconteció de manera efectiva en otras latitudes continentales. Cierro la cita. Y una vez más el carácter crítico, cuestionar lo ya nombrado. ¿Y cómo cuestionarlo? Dando cuenta de la especificidad del discurso desde el que se elabora el cuestionamiento. Es decir, la verdad jurídica no es igual a la verdad historiográfica. Y en este sentido, claro que desde el saber historiográfico se puede dialogar con el saber jurídico, pero habrá que ser muy cautelosos para que la verdad jurídica y su representación no opaque la verosimilitud de un pasado en el que hombres y mujeres fueron sujetos de una afección que los hizo creer en una verdad, para que así la historiografía no caiga como la tortura en la tentación, y aquí sí va Michel de Certeau, de restaurar la ley de lo que sucede realmente. Gracias. Como comentaba, pues hay comentaristas de lujo. Y para seguir con la conversación, le damos la palabra a Rodolfo Gamiño, quien es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestro en Sociología Política por el Instituto Mora y doctor en Antropología por el CIESA Ciudad de México. Cuenta con un postdoctorado en Historia por el Colegio de Michoacán, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y autor de diversos materiales, entre ellos Ilocalizables, La Patria de los Ausentes y Metáforas de la Ausencia. Muchas gracias. Pues bueno, buenos días, tardes ya, perdón, a todos, a todas. Pues es un gusto, un placer, ¿no? Como bien suscribo con lo que decía Francisco, estar aquí con todos y todas. Y además, pues platicando, ¿no? Sobre un libro que es bien interesante por muchos vertientes, que suscribo plenamente, ¿no? Que ya han dicho Andrea, Saúl, Francisco. Y que, bueno, nos honra mucho tenerte acá, Hugo. El honrado soy yo, me honra mucho. Yo quisiera partir de tres cosas. La primera, yo se lo había comentado en Monterrey hace que 2 meses, por allí, ¿no? A Hugo, decir, Hugo nos tiene muy acostumbrado a cosas de una calidad muy buena en términos investigativos, ¿no? Y si algo conoce Hugo es la guerrilla mexicana, un movimiento armado socialista, ¿no? Creo que es un experto en ello. Lástima que creo que ya se quiere retirar con esto, cerrar su ciclo, pero y le decía yo a Hugo, admiro tu paciencia casi franciscana para buscar tantos 283 tesis, buscarlas, revisarlas, no clasificarlas, digamos, no en términos de clasificación tipo de Higüey o de biblioteca, pero sí darles como un orden, desde dónde se produce. Casualmente la historia, tenemos que presumir, el nivel nacional es la rama que más ha producido tesis sobre el movimiento armado socialista. Y todo ello creo que es, en términos pedagógicos o didácticos, ¿no? Muy valioso. Esto que decía Saúl, y yo creo que todos, ¿no? Hubiéramos querido mucho un trabajo así, que nos sistematizara todo lo que, bueno, la mayor parte de lo que se ha producido sobre la historiografía y la literatura, ¿no? Sobre el movimiento armado socialista, hubiera sido muy útil, ¿no? Bueno, es muy útil. Y bueno, ese es un aporte que me parece muy importante, ¿no? Fundamental. Otro aporte que me parece fundamental, hablando en lo didáctico y en el término de lo académico, que más allá de ver qué ramas de conocimiento producen esas tesis, en dónde más, en qué región más del país se produce más, por qué,
que eso en sí ya es un problema, un dato bien interesante, que quizá podríamos partir de ahí a una problematización. ¿Por qué se estudia más desde el centro? ¿Qué características puede tener? ¿Por qué luego Guadalajara? ¿Por qué Monterrey? ¿Por qué Sinaloa? Es decir, donde hubo muchas efervescencias de los movimientos estudiantiles y movimientos armados. Yo creo que ese es un dato que me parece a mí muy interesante, que podríamos empezar a problematizar de manera pedagógica y didáctica en el libro de la Academia por Asalto, ¿no? Después hay algo bien importante que me parece también de un aporte fundamental que dice Hugo: en un periodo de largo tiempo, de largo aliento, ¿cuáles son los años donde más se producen tesis sobre el movimiento armado socialista? Va numerando, señala, pero yo creo que invita mucho, por supuesto, el texto de Hugo a pensar y problematizar esto. Es decir, ahora estamos ya, y creo que muchos que estamos aquí estamos incorporados, ¿no?, en este libro de Hugo, y hay generaciones que se han sumado, ¿no?, y se siguen sumando al conocimiento y a la generación de conocimiento del movimiento armado socialista, y yo creo que iremos, según mis cálculos, en la 7ª generación, ¿no?, de cómo se ha producido desde finales de los 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, yo creo que, bueno, ojo buen cubero, diríamos, como por lo menos en décadas. En décadas, exacto, ¿no? Una 6ª generación de cómo se ha producido ese conocimiento. Y es bien interesante porque ahí nos explica, o podemos ver en lo que aporta el libro de Hugo, por qué en unos años se produce más que en otros. Y cuándo son los boom de la generación de conocimiento del movimiento armado socialista. Y uno encuentra, claro, la alternancia política o la transición, como le dijeron muchos y les gusta decir muchos, del año 2000 con el PAN, ¿no? Partido de Acción Nacional, quitar al PRI de la presidencia durante después de 30 años, etcétera. Y creo que ahí hay un boom muy importante de producción, ¿no? De producción de conocimiento sobre el movimiento armado socialista y una mayor diversificación de temas, ¿no? Porque eso también es interesante, que va señalando Hugo, cómo se produce ese conocimiento sobre personajes, sobre grupos, luego sobre la represión, luego sobre los otros grupos armados, luego desde lo local, que si los movimientos estudiantiles. Y ahí yo en algún momento dado lo platiqué con Hugo, ¿por qué el ZLN? ¿No? Pero bueno, yo creo que eso lo va a comentar Hugo, y me parece muy bien que era como la parte de las latencias, ¿no? De un proyecto de movilización armada, que no para y no ha parado, ¿no? Que sigue latente en el país. Ese me parece otro aporte bien interesante. Y otro tema que quizás a mí me lleva a reflexionar mucho el libro de Hugo, y que ha salido, creo, aquí, tiene que ver en cómo estamos afrontando el pasado, o los pasados, ¿no? Particularmente de las violencias sociales políticas, ¿no? De las décadas 60, 90, 2000, ¿no? Es decir, ¿cómo afrontamos ese pasado? Y yo se lo comentaba a Hugo un poquito también en el prólogo, ¿no? Esto que decía Francisco. Hay un valor bien importante en este trabajo, que los expertos y expertas de mecanismos de verdad, de comisiones, ¿no? Y pasan por alto y siguen viviendo de su mal de archivo. Es decir, pasan por alto eso y viven su mal de archivo. Es una hibridación, un reciclamiento de casi las mismas fuentes, casi los mismos expedientes. La otra verdad del pasado sí lo decía, pero yo lo dije más ampliado. El documento que se cita ahí, ya lo cité yo acá, pero aquí me dieron otra foja que tú no viste. Es decir, hay como una hibridación de verdades, ¿no? Que se convierten en una. Digo, está bien, es importante a tener un afrontamiento al pasado. Pero yo creo, y se lo decía Hugo, y un poquito también acá en el prólogo lo ponía, que eso hace del libro de Hugo, desde mi lectura, que no va a tener una fecha de caducidad muy pronto el libro. Porque es un trabajo acumulativo, obviamente, es un punto de partida, se va a seguir acumulando conocimiento, pero esto ya está aquí. El gran tema es que estos expertos y expertas, en su mal de archivo y en esta idea de producir verdades, ¿no? De estar produciendo verdades porque queremos afrontar el pasado solo con verdades, y mamotretos de 6 tomos y de 1800 hojas, en fin, hay algo que no se sale de ese mal de archivo. Y yo siempre le he dicho,
¿Y por qué no voltean a ver lo que la academia ha producido sobre el movimiento armado socialista? Eso es importante. Porque ahí están más testimonios, porque ahí hay archivos que a veces no fueron revisados en ese mal de archivo que siempre tenemos en nuestras comisiones, expertas de los mecanismos, y hay investigaciones locales que son riquísimas y que a veces no están en esas magnas verdades históricas, ¿no? Y yo por eso decía, Hugo, es que es valiosísimo porque lo que nos está planteando Hugo acá es la revisión de cómo la academia produce conocimiento, pero solo validada por la academia, sin importar, creo yo, o no ha importado, cómo esa academia puede aportar a las construcciones de verdades históricas para el presente, ¿no? Basta con ver las 383 tesis que tiene Hugo aquí, y es abrumador, porque tú dices, ¿y qué se ha hecho con este? O sea, claro, aquí está el conocimiento y hay 383 títulos, asumo yo, ¿verdad? No creo que las hayan presentado y ya no fueron por el título, no lo sé, pero se produjo ese conocimiento. El tema es, y más allá de eso, como te decía un poquito, Andrea, ¿qué pasó con ese conocimiento? Y cómo ese conocimiento está siendo usado, debería ser usado en las construcciones del afrontamiento, claro, de la verdad con el pasado, ¿no? Y por eso digo que va a ser para mí un libro que no tiene una fecha de caducidad muy pronto, porque yo creo que va a ser muy revisado. Va a ser muy revisado, va a tener una frecuencia, ¿no?, de revisiones muy importante, y en tu mismo sitio donde tienes las 383 tesis disponibles para quien las quiera bajar y descargar, ¿no? Y yo creo que eso para mí, ¿no? Y era la pertinencia también del libro en el contexto que surge también, como decían, ¿no? Andrea, Saúl, y decía Francisco, en el contexto en el que surge es un libro muy pertinente, porque entonces hay que revisar qué es lo que se ha construido como una verdad alterna, ¿no? O como un conocimiento acumulado que pueda generar una verdad alterna. Y eso me gusta porque el capricho del Estado mexicano con sus políticas de olvido, que son siempre triunfantes, Hugo nos dice, la academia es bien caprichosa. Aunque sea un fenómeno soterrado, aunque no esté en los libros de texto, aunque no esté en la narrativa nacional, la academia está produciendo conocimiento, ¿no?, sobre un suceso que se ha empeñado, en términos narrativos oficiales, nacionalistas, etcétera, mantenerlo ahí, o en el olvido. Yo por eso decía, la academia, ¿no?, como lo tenía acá, y eso lo platicamos en Monterrey justamente, que decía, ¿no?, la academia saltó a la historia, ¿no?, y Hugo saltó a la academia, ¿no? Es decir, porque yo creo que algo que está aquí que es bien interesante es eso, y claro, viene el reto, ¿qué hacemos después con todo este conocimiento que está aquí? En términos de abonar otros archivos, en términos de construir otras narrativas. Y algo que es importantísimo, y lo platicábamos ayer con Andrea, estaba Ginny también, es decir, cómo empezamos a ver de otras formas un fenómeno que ha sido múltiple, abordado de muchas maneras y de muchas formas, y pensar efectivamente qué nos falta por ver y cómo podemos verlo. Y yo creo que pues la academia por asalto, esta aproximación al estudio de las tesis, pues abona a ello. Y bueno, yo pararía ahí, no quiero abusar la palabra, hablaría después de los impactos, pero a mí me gustaría siempre provocar a Hugo, porque le dije, ¿por qué no cuestionaste Guerra Sucia, Hugo? En fin, esto que decía también Francisco, ¿no?, que se planteó acá, ¿por qué hasta el EZLN? Yo le decía, pues eso ya no es propiamente un movimiento armado, pero está bien que Hugo es muy necio, así como tiene una paciencia franciscana, también tiene una necedad, no iba a decir otra, no, es necio, ¿no? Y bueno, nada, Hugo, muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Bien, pues justo es como muy provocador todo lo que se ha comentado y pues es un honor también darle la palabra al autor, Hugo Esteve Díaz, porque definitivamente ha realizado una tarea titánica, diría yo, con todo este análisis que va haciendo en esta obra, pero porque además de esto se vuelve
vuelve un repositorio de consulta para aquellos interesados en estudiar el movimiento armado socialista, para quienes estamos interesados en adentrarnos en ello, pero también ofrece herramientas metodológicas para entender las categorías con las cuales se ha estudiado en un recorrido de 1976 al 2024. Entonces, esta revisión de tesis, o sea, son 283 tesis que revisa, y estas limitaciones que va contando también en esta narración a lo que se ha enfrentado al buscar entre estos trabajos, refleja también las mismas ineficacias y los puntos ciegos de la academia. Entonces, pues también es un honor darle la palabra. Gracias. Leyendo un poco su semblanza, es escritor y analista político, autor de diversas obras, entre ellas Las corrientes sindicales en México, Los movimientos sociales urbanos, Las armas de la utopía, Tercera ola de los movimientos guerrilleros en México, y recientemente La Academia por Asalto, una aproximación a las tesis profesionales sobre el movimiento armado socialista en México. Además, es importante mencionar que ha sido articulista en varios periódicos y revistas, así como catedrático y expositor en diversas instituciones, licenciado en Derecho con especialidad en Ciencia Política, además de especialista en Desarrollo de Recursos Humanos, y pues yo también diría con ciertos tintes de historia. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todos. Gracias. Quiero iniciar precisamente con eso, con un agradecimiento. Primero con la Universidad Iberoamericana, con mi estimado Rodolfo, que bueno, me ha abierto las puertas y ha favorecido un regreso esperado y tardío a este plantel, donde hace 35 años tuve el honor y la fortuna de estudiar aquí mi maestría en Ciencia Política. Seguramente muchos de los que están aquí presentes todavía ni nacían o estaban en la primaria, pero es para mí una doble emoción el regresar a la Universidad Iberoamericana, regresar a sus salones, regresar, aunque sea en estos minutos, a la academia, y desde luego en un evento que para mí es muy relevante porque es la culminación de una serie de trabajos y de investigaciones que he venido realizando durante ya muchísimos años. El trabajo de investigación, de análisis, de crónica, de búsqueda en general sobre el movimiento armado socialista, que ahorita vamos a explorar un poco más, que al menos desde mi perspectiva, pues datan prácticamente desde 1992, luego en 1996 mi primera publicación, que fue Las armas de la utopía. Siguiente, muchos años después, Amargos lugar sin nombre, que es una reivindicación del libro anterior, dadas las deficiencias en su interpretación, a la carencia de fuentes, y bueno, la serie de aproximación que posteriormente fui haciendo. Y fue en ese contexto realmente en el que, de todas las fuentes de investigación en las que yo intento abocarme para elaborar esta crónica, que es una investigación mucho más amplia de casi 700 páginas, que es una crónica que abarca 1960 a 1990, publicado también por el taller editorial La Casa del Mago, Amargo lugar sin nombre. Una de esas fuentes descubro que son las tesis profesionales. Estamos hablando que es una investigación que se publicó en el 2013, tuvo una revisión en 2017, pero debo decirles que es un trabajo que yo inicié prácticamente desde 96, 98, y que llevaba, después de toda la crítica que recibí, justa por cierto, con Las armas de la utopía, dentro de todo este proceso fui descubriendo que había una rica fuente de investigación poco explorada, que es de las tesis profesionales. En aquel entonces, para cuando yo publico, incluso las incorporo dentro de la bibliografía, algunas de ellas, yo descubro que para esa fecha alrededor de 35, 40 tesis son las que logro identificar. Sin hacer, debo ser honesto, sin haber hecho una
investigación exhaustiva como la que me llevó a hacer ahora la Academia por Asalto. Y eso me permitió dejar pendiente continuar indagando sobre este proceso investigativo. Y tú lo referías, Rodolfo, voy a permitirme hacer algo. Desde luego ya no voy a hablar del libro, del contenido, ni de lo que trata el libro, porque ustedes ya lo han hecho mucho mejor que yo lo pude haber hecho, ¿no? Y además lo hicieron excelentemente bien, y esto es... ¿Cuándo han ido a una fiesta de 15 años que hablen mal de la quinceañera? Por eso invito a mis amigos y a mis amigas para que hablen bien del libro, y ya no dicen que la huerca es floja, respondona, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya no hablan del libro, ustedes ya me hicieron el favor de comentarlo, pero sí vale la pena explorar algunos de los conceptos, de las ideas que nos permiten esta provocación al debate para el momento actual en el que estamos, y que nos impulsa a reflexiones futuras. Me parece que eso es lo más importante. Y casi quiero empezar, casi en el proceso mental de la memoria, casi de atrás para adelante, ¿verdad? Y mencionaba yo este proceso de indagación sobre las tesis profesionales, y fue descubriendo ahora algo que yo debatía internamente: cómo ubicar o cómo clasificar las tesis profesionales como una fuente de información. Tú lo referías como el mal de archivo. Dices, bueno, es que tenemos que separarnos de este proceso de investigación para descubrir qué se está haciendo en la academia. Y yo me replanteaba precisamente esta problemática, y encontraba que en la academia había una producción muy rica, muy importante, pero que abrevaba este mal de archivo. O sea, regresaba como un círculo, yo no sé si virtuoso o vicioso, pero regresaba. O sea, ¿de dónde surgen las tesis profesionales? A no ser que muchas sean a partir del testimonio, a partir del análisis de casos, etcétera. Pero sobre todo, y me quiero referir particularmente con este concepto de archivo, a la investigación documental, tan criticada en muchas ocasiones, ¿verdad? Alguien me dice, yo no tengo la certeza, alguien me dice que una vez a Marx le cuestionó que por qué utilizaba los indicadores económicos de Gran Bretaña para hacer sus interpretaciones, pues porque no había otros, ¿no? Y en este caso también la consulta de los archivos, las horas que nos pasamos en la galería del Archivo General de la Nación, allí de Conberry, bueno, los archivos que Capella nos permitió en su época revisar, y después de cortejos, y después de insistencias, y a fuerza de la presencia pudimos recopilar, pues al fin y al cabo era el material que había a la mano. Y una de las críticas, tú lo conoces bien esa parte de esa historia, Rodolfo, porque bueno, somos coautores de la misma, no coautores, autores de la misma casa editorial, cuando menos tú y yo. Y una de las críticas que se me hacía de manera muy recurrente era la utilización de los archivos oficiales. ¿Y por qué recurriste a los archivos oficiales? Pues si alguna vez lo dijo Marx, o yo lo repito, policiales. Porque yo lo repito, lo hago mío, si es que lo dijo, no lo sé. Porque no había de otro, ¿no? Era lo que había. Y ahora entramos a algo que ustedes ya mencionaban, Andrea y Saúl, en cuanto a la pertinencia de esta problemática de la investigación en sus fuentes. Cómo intentar esta interpretación de un aspecto que a mí me llama mucho la atención y que me parece sumamente importante en el proceso de investigación testimonial, algo que incluso ha convertido, y perdónenme que lo diga, convierte a veces sin querer y de manera involuntaria al que está investigando, casi recurre como en una investigación policial al que está interpretando, y quiere que le diga absolutamente todo, y de pronto descubrimos que hay un derecho a la intimidad y al silencio, como dice Alicia de los Ríos, ¿verdad?
y por qué necesariamente tengo que decirte todo lo que sé o todo lo que quiero. Entonces, este es un proceso también que me parece que es muy importante y que se está explorando de manera muy profunda y que nos permite ir, no valorando, pero sí sopesando la validez o la pertinencia de las fuentes que investigamos. Y regreso, entonces, el análisis de las tesis profesionales. Entonces yo entendía que precisamente a partir de la producción historiográfica que se estaba realizando sobre este periodo histórico tan importante, ameritaba entonces, ya tú lo decías yo, ¿no?, ir a saltar a la academia y ver qué están haciendo. Y por eso del título, ustedes que saben que es no sé si una metáfora, una paráfrasis o qué pudiera ser con la Comuna de París, con esto que también se le achaca a Marx, esto de el asalto, el cierre por asalto, y ver qué está haciendo la academia, porque era un tema que yo tenía pendiente, anotado en una tarjeta en mi proceso de investigación, qué se está haciendo en las tesis profesionales. Y gratamente descubrí que a 20 años de mis primeras indagatorias, cuando empecé a identificar estas 35, 40 tesis, descubro que empieza a haber más y más y más y más y más. Y eso me lleva entonces ahora sí a intentar explorar. Y bueno, ya tengo mi primer reporte, si así le llamamos, que hice en el Festín de las Balas, que es mi blog, y luego que lo publiqué también. Entonces, hablaba de aproximadamente 82 tesis. Yo decía, bueno, ya sabes, yo había encontrado 35, ya 82, ya, ay, murió, no, pero ¿qué hago ahora? ¿Qué hacer con todas estas tesis? ¿Cuál sería el objetivo, el propósito? Porque se puede convertir como un repositorio más. Simplemente la plática que tendríamos aquí es cómo la recopilé y cómo la subí en el drive del Google, así le dicen el drive. Y ya, ¿verdad? Qué bueno, ahí están, bueno, quien las quiera, pues ahí va, entra y ¿no? Creo que el esfuerzo, porque sí tengo que decirlo sin ninguna modestia, el esfuerzo que emprendí en este trabajo tenía que dar para más. No sé si lo logré o no, ustedes dicen que sí, porque me estiman, me acomodan, y son mis amigos y mis amigas, pero creo que sí ameritaba que valiera más la pena hacer algo con esto. Y entonces me replanteo algo que ya Andrea también lo exploraba de una manera muy, muy específica, y es la problemática del abandono que se hace hoy sobre las tesis profesionales, sobre todo a nivel licenciatura, que como todo tiene sus pros y sus contras, porque ustedes han de saber que las personas, los estudiantes de mi generación, yo creo que si uno agarra una estadística, se puede investigar los índices de deserción escolar, uno va a descubrir que con el paso del tiempo se fueron incrementando a partir de la posibilidad de encontrar otras opciones de titularse. Y yo puedo contarles por racimos cantidad de amigos y familiares que dejaron la carrera trunca, y si ustedes les preguntan por qué, la razón, la que van a explicar, es que no tuve tiempo, no supe cómo terminar mi tesis. Y nunca lograron obtener la cédula profesional, simple y sencillamente porque no tuvieron las herramientas, las posibilidades o el momento para... Es que cuando yo ya estaba terminando la tesis, estudiando para Derecho, pues ya me metí a un despacho, ya me traían de Leguleyo y ya ni tiempo. Y luego me casé. Y no es biografía, y ya, pues, ¿a qué hora hago mi tesis? Y dejaron la carrera pendiente. No fue mi caso, afortunadamente. Entonces, pero eso me invitó a una reflexión. ¿Por qué se está abandonando? Eso sí lo menciona en el libro, seguramente ustedes lo detectaron con los datos del INEGI, que si ustedes ven principalmente en nivel licenciatura, la producción de tesis en general, hay una caída, no un péndulo, no un arco, hay así una caída casi vertical de la producción de tesis, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que
impide, le pone un bloque al abandono de la carrera, las carreras truncas, y facilita a través de posgrados, exámenes, toda la cantidad. Yo tengo identificadas alrededor de 12, 13 formas de titulación, y recientemente, a principios de año, se anunció por parte de la UNAM esto que ahora le han llamado la acreditación de prácticas. Y toda la coyotera de abogados de las juntas federales y de las fiscalías fueron ya luego a decir, oye, yo me sé el Código Penal y la Ley Federal del Trabajo así, dame mi título, ¿no? Entonces, eso tiene, digamos, que tiene una ventaja, pero tiene también una grave desventaja, que de por sí, desde que generación tras generación a los niños y a las niñas no se les enseña debidamente a investigar, hoy la labor investigativa pues tiende a perderse. Y no porque los estudiantes y las estudiantes cuando se gradúan se vayan a dedicar a la investigación. Creo que es un voto de los historiadores más, ¿no? De la investigación. Pero yo estoy convencido, y ustedes estarán de acuerdo conmigo con lo que voy a decir, que en el proceso, en el perfil de formación de cualquier profesionista debe tener la habilidad de investigar. Pongan la carrera que quieran, pero yo creo que un profesionista, la carrera que tenga, debe tener la habilidad de saber investigar. Y eso es algo que desafortunadamente pues, se va perdiendo. Entonces, por eso quise abordar esta problemática. Intenté, sin necesidad de profundizar, porque además no soy ni especialista, ni una voz autorizada como para representar los procesos, métodos de investigación. Además, no quise meterme en todo que ustedes dominan muy bien, en los métodos, procedimientos y enfoques de investigación. Te estoy escuchando del evento que tuviste ahora y yo diría, qué bueno que no me metías. Qué bueno, ¿no? Porque ahorita ya me estarían preguntando, ¿y cuál fue tu método de investigación? ¿Y cuál fue tu enfoque, no? ¿Cómo dirigiste tus planteamientos? ¿Y cuáles fueron tus tesis, tus antítesis y luego tu síntesis de producción, etcétera? No quise meterme y afortunadamente no me metí en ello. Sin embargo, era muy inevitable y casi forzoso meterme a otro tipo de temas que invitaban, y debo de reconocer que además lo hice de manera provocativa, hablando de terquedades, las que tú decías, en esta serie de ideas conceptuales. No sé si estoy diciendo plonado, ¿verdad? Pero esta serie de factores conceptuales que empiezan desde la cápita o el subtítulo del libro, del movimiento armado socialista. Yo recuerdo haber escuchado por primera vez estas tres vocablos en una reunión en la Cámara de Diputados, en una reunión por ahí del 2003, y si no mal recuerdo, primero que yo no sé el inventó, pero el primero que se le escuché fue el Chelis, a José Luis Vargas. Son reuniones de los excombatientes del movimiento armado socialista. Y tengo la teoría, porque además esta serie de eventos que luego duraron hasta casi al final del sexenio y que se incorporaron incluso en el documento final de la Fiscalía del doctor Prieto, quien falleció hace poco, empieza ya a hablarse en estos informes, si ustedes los revisan, se empieza a hablarse ya del movimiento armado socialista. Y aquí empieza uno a cuestionarse, ¿fue realmente un movimiento? ¿Y qué entendemos por movimiento? Y he oído algunos tratadistas, incluso excombatientes, que dicen, no nos hablen de movimientos, no éramos movimientos, éramos una organización revolucionaria. Y eran socialistas, no, nosotros no éramos socialistas, nosotros éramos comunistas, marxistas, leninistas, ¿no? Entonces, bueno, y por eso lo pongo en ese debate, invitado también por tus propias reflexiones, en lo que comentábamos, Rodolfo, para tratar de entender hacia dónde iba todo esto y cómo la academia rescata este tema y lo academiza para tratar de explicarlo dentro de las aulas. Y es entonces cuando vienen todas estas tesis y todos estos conceptos, porque para mí esto de lo que se habla del movimiento armado socialista, del cual tampoco sigo, se ha convertido ya en una etiqueta, si ustedes quieren,
yo me prefería decir en una denominación como para poderlo entender, pero la primera vez que yo tuve un concepto de cómo englobar todas estas expresiones históricas, la primera vez que lo conocí era como la guerra secreta. Y casualmente, con un documento que publica Gustavo Irales en la revista Nexos, que es uno de los pioneros, me parece, independientemente de la interpretación, de la explicación y todo, me refiero explícitamente y concretamente al término, la guerra secreta. Fue una guerra y fue secreta. Y por ahí podemos desglosarlo y derivarlo una serie de interpretaciones. Y luego ya, pues se internacionalizó el concepto de guerra sucia en todos los idiomas. Yo pude encontrar distintas tesis, porque bueno, dentro de las 283 tesis que yo recopilo, aproximadamente 50 se hacen fuera del país, que tienen que ver con temas nacionales de movimientos armados. Y este concepto de guerra sucia en distintos idiomas se toma ya como concepto para el trato de la academia. Entonces, esto resulta muy interesante porque invita a continuar con toda esta serie de análisis y de reflexiones para tratar de entender qué es lo que pasó en estos procesos históricos. Y a esto nos lleva a la controversia que ha sido permanente sobre la objetividad o la subjetividad. Y nosotros, o cuando menos para mí la referencia es un poco entre el novelista y el periodista. El periodista no se puede dar de lujo, el buen periodista no se puede dar el lujo de caer en la subjetividad. O sea, tiene que ser dónde, cuándo, a quiénes, a qué hora, etc. Y luego está el de lo novelista, ¿verdad? O sea, el novelista, pues él sí puede caer en la subjetividad e inventar y recurrir en la ficción, la forma como quiera. Que lo logre o no lo logre, bueno, como decía Vargas Llosa, lo importante no es lo que escribes, sino cómo lo escribes, ¿verdad? Y ahí es donde radica el arte de la novela, creo yo. Pero entonces, ¿en dónde ubicamos al académico? Entre estos dos polos, ¿verdad? Entre el periodista y el novelista, el narrador, porque ni es un periodista, porque no está escribiendo crónica, pero tampoco no es un narrador, sino que está en una posición que me parece que ni siquiera es intermedia. Yo no sé superior o inferior, pero es cuando menos distinta. Y que sí permite valoraciones subjetivas, pero que tampoco le puede permitir interpretaciones equivocadas o falsas. Claro. Eso es lo que no puede uno permitir. El investigador se puede permitir de un hecho objetivo hacer una interpretación subjetiva, pero no puede inventar, no puede tratar de construir verdades, no puede tratar de construir conceptos, porque entonces eso es donde se pervierte este proceso de investigación, creo yo. Y entonces en donde hablamos, y tú lo mencionas desde que te lo leí hace unos días, Francisco, en este tipo de conceptos e ideas que tenemos de verdades, cómo encontramos una serie de contradicciones entre la verdad histórica y la verdad jurídica. Porque cuando hacemos esta interpretación y si tratamos de analizar a esto, descubrimos que está sucediendo algo muy interesante pero preocupante y que me parece ha sido uno de los males de la historiografía en general y en cualquier tema, que entre la verdad histórica y la verdad jurídica surge la verdad oficial. Y entonces esa verdad oficial se convierte en la verdad absoluta. Se convierte en una verdad absoluta que en el trazo de la historia, si nosotros hacemos un trazo de la historia, dos acontecimientos no formaban parte de nuestra historia nacional, cuando menos la del siglo XX. Ni en la época de los cristeros, ¿sí? Hay un brinco así, uno traza la historia y bueno, la sigues, llegas a los 60, se vienen a los 70 y sigues otra vez. Entonces, no hay una verdad histórica porque no hay quien ha oído cómo la quiso narrar, ni hay una verdad jurídica porque no ha obtenido la característica de legalidad y legitimidad, cuando menos
la vista de quienes construyen y escriben esa historia, y entonces, ¿qué nos presentan? La historia oficial. Y lo que no está escrito en la historia oficial no existió. Olvidémoslo, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece que son una serie de reflexiones que me parecían a mí muy importantes plasmarlas como reflexión, como provocación, y creo que la idea que más trato de transmitir es el de la invitación. Y por eso me tomé, va a sonar pedante, pero bueno, por eso me tomé la molestia de recapilar estas tesis y ponerlas allá a la mano. ¿Qué síguense? ¿Qué vamos a hacer? Ya no me incluye. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes en la academia? El asado. Tú el asado y nosotros. ¿Qué se va a hacer, para decirlo de manera más, más precisa? ¿Qué va a hacer la academia, cuando menos en este tema? Porque además, pues no somos egoístas, también hay otra serie de investigaciones que se están haciendo fuera de la academia y que son muy valiosas, ¿verdad? A través de otros tipos de organismos autónomos, ONGs, a través de entidades, comunidades, colectivos, que se están produciendo, y algunas de ellas de mucho valor. Entonces, pero sí creo que la academia, olviden el tema que estamos tratando del libro, pero la academia, ¿qué va a hacer con este proceso de indagación? En cualquiera que sea la materia. Y este libro lo que intenta hacer, invitar a este proceso. Termino más por decir, porque ya me exhibiste, ya me dijiste de que ya con esto sí cierro este ciclo, es cierto. He publicado ya escritos esto que, y lo digo también un poco en el libro, es, ya no encuentro qué otra cosa más. Traigo una serie de temas ahí que me parece que eran muy relevantes. Por ejemplo, el tema de género, que me parece que es un tema poco explorado, la participación de las mujeres en el movimiento armado, porque ni eran las cocineras de las que los lavaban los calzones a los guerrilleros, pero tampoco, pocas fueron las que ocuparon una posición jerárquica dentro de las estructuras, ¿verdad? Son casos contados, ¿verdad? Y si ustedes observan, lo planteo yo en el libro, solamente de las 283 tesis, solo 3 abordan el tema específicamente del género. Y hay otras más, 10, 15, que dentro del corpus de su investigación abordan la temática de género, pero de manera axial, de manera complementaria al proceso de investigación que yo. Bueno, ya no quiero cansarlos más, ya no quiero abusar de su paciencia. Creo que lo que dijeron ustedes es mucho más rico, mucho más valorativo, y yo les agradezco, Rodolfo, Francisco, André también, y desde luego a esta cuasi alma mater de la Universidad Americana por abrir el espacio, y que nos han acompañado tanto de manera presencial como a través de los medios electrónicos, el interés y la paciencia por escucharnos. Muchas gracias. Bueno, con esta taxonomía presentada ya de este trabajo, no sé, me gustaría abrir una ronda de preguntas en caso de que haya algunas preguntas o comentarios por parte del público, ya sea aquí presencial o en la virtualidad también. Si alguien gusta, puede levantar la mano. Sí. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Pues de entrada, el tema y la recopilación de tesis, pues ya de por sí es muy importante. En este año han salido 4 libros sobre la Liga Comunista, y bueno, no directamente de la Liga, pero del tema. Y es interesante las palabras de Hugo. Ya no puedo opinar de los otros presentadores, porque bueno, me costó mucho trabajo llegar acá, pero bueno, por la cuestión de la verdad y la cuestión de la historia, porque bueno, estamos en el posmodernismo, ya no hay verdad absoluta, ni
son verdades relativas y cada quien tiene su verdad, entonces ese es el posmodernismo. Y luego viene la cuestión histórica del fin de la historia. Entonces es muy importante porque ahí tiene que haber un posicionamiento, o sea, la ciencia no va a desaparecer o la realidad no va a desaparecer, sí está cambiando, ¿no? Lo sabemos, pero pues cómo se hace ciencia, cómo conocemos al mundo, y obviamente la relación que dice Hugo, la objetividad, la subjetividad, y bueno, si vamos a la objetividad, pues es una lucha de clases, o sea, la historia las hace pues nosotros los humanos, ¿no? Entonces, de modo que seamos fantasmas, pues, entonces, por mucha modernidad que haya, necesitamos anclar bien las cosas porque la cuestión de dispersar el tema o decir que la historia se acabó, o sea, la historia no va a terminar en un capitalismo de terciopelo, ¿no? ¿Por qué? Porque las contradicciones están ahí. Y justamente es un problema actual. Yo creo que por eso hay tanto auge del conocimiento del más. Porque bueno, ¿qué hay al futuro? ¿A poco imaginémonos el desarrollo de las fuerzas productivas con la inteligencia artificial aplicada a la industria? ¿Qué va a provocar esto? Una revolución enorme, aunque la quieran parar, no pueden. Bueno, y la sociedad. Y luego, la problemática de todo el capitalismo, las guerras, gasto armamenticio, la ecología, bueno, el ecocidio, perdón, y la desigualdad, nada más con eso. Entonces, bueno, Claro. entonces la historia, ¿qué? ¿Cómo la vemos? ¿O cómo está? ¿Cuál es la realidad? ¿Y cómo vamos a actuar nosotros como sujetos de la historia? ¿Nos vamos a quedar viéndola? Ah, que a toda madre, digo, pero bueno, el problema es qué vamos a hacer. Y bueno, a mí me interesaría mucho que nos dijera Hugo, todo lo que analizó, qué luces o destellos por ahí vio respecto a alguna perspectiva. Yo leí su libro Amargo lugar sin nombre, me parece que un poco disperso, me gustaría que hubiera hecho como una especie de costura ahí de la temática. Yo sé que es muy complejo, y que son hechos que recopila y recopila, y es un universo de hechos, y cómo los interpretas, entonces es el problema. Pero sí me gustaría que, si Hugo nos puede decir, o algo que haya visto, respecto a cómo salir del atolladero, vamos, en el que estamos, bueno, según yo, pero la realidad ahí está, cada rato las noticias, hay gente que ya no lee ni los periódicos porque es como el terror, entrar a la casa del terror, dices, bueno, ¿qué pasa? Pero bueno, yo nomás sería mi inquietud de todo ese universo de tesis, si veo algunas luces por ahí que podrían decirnos por dónde, o algo respecto al futuro. Nada más. Gracias. Sí, no, al contrario. Sí, desde luego que uno de los descubrimientos muy importantes, lo señalo en distintas partes de este trabajo, es destacar la importancia de las aportaciones que se hacen a través de distintos y distintas investigadoras sobre su preocupación, su interpretación y su interpelación incluso con la propia historia desde su enfoque académico. Estoy pensando en varias, no quiero mencionar una en particular, pero hay varias investigaciones que arrojan verdaderamente muchas luces, como tú dices, trazan líneas de pensamiento, de investigación,
y que a fin de cuentas tratan de establecer y resolver sobre todo la problemática que nos planteaba Francisco en su intervención y que abordé ya un poco al final de lo que mencioné. Cómo interpretar, cómo valorar histórica e historiográficamente, que entiendo son cosas distintas, es algo que me corrigen por favor, porque unos son los hechos, así lo entiendo, y otras cómo los escribes, entre historia y historiografía, y al escribirlos propiamente pues hay una interpretación, una reflexión, una interpelación con los sucesos, y el debate puntual al que yo me refiero, y creo que es donde debe trazarse toda esta línea de investigación, las luces que tú nos mencionas, está en cómo salir de estas dos disyuntivas que Francisco nos plantea como la verdad histórica y la verdad jurídica. Y no caer, quiero ser muy enfático en ello, en la historia oficial. Y todavía no he tenido ni el tiempo ni la valentía de leer las 1.300 páginas del informe del MEC, que es Mecanismo de Esclarecimiento de la Verdad. Pero cuando menos en el primer y segundo volumen hay cosas con las que creo que habría que cuestionarnos si esto no está intentando construir una verdad oficial. Y que yo lo planteé en debate en la introducción que se hace en el libro para maestros y maestras, ¿no? Desde ahí ya yo lo planteo, porque veo que hay como un intento en 18 páginas de quiénes o quién lo escribieron, de quién o quién lo escribieron, un intento de construir una historia oficial que me parece que no lo es. Entonces, y hay tesis profesionales que ya están cuestionándose esto, que ya están abordando esta problemática y que intentan, y creo que lo van a lograr porque ya lo han logrado, romper con esta disyuntiva. Esa es mi perspectiva de lo que preguntas. Perdón, señor, si me permiten, ¿puedo? Yo nomás abonaría algo que es bien peligroso allí, de lo que habían planteado ustedes. Cuando la academia produce ese conocimiento, este libro, a ver si les suena y saben de quién hablo, y crea también libros muy gruesos sobre la historia del movimiento, los heridos aquellos, ¿no? Los años heridos. Y esa academia se hace burocracia y produce su propia verdad sobre su propia serie y sobre su propio libro. Cuidado. Cuidado también. Y tu propia historia oficial, porque el régimen la compra, claro. El régimen en turno. Es decir, ¿soy yo académico? Sí, pero soy yo burócrata con capacidad de tener respaldo estatal y financiamiento para crear mi historia personal, la de mis amigos, y llevar de mi libro al documental, ¿no? O sea, soy yo 4 veces historia, ¿no? O 3 veces historia, y yo creo que eso es bien, hay que tener mucho cuidado y ojo crítico ahí, pues, ¿qué verdad estás construyendo, ¿no? Y basta ver los años heridos, yo ya no sabía si reír, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, nada más como para abonar eso. Porque entonces caemos como las herejías de rebote, ¿no? O sea, había un hecho de fe y salía una herejía que decía, no, eso no es cierto. No es... Me acuerdo de una, bueno, mi esposo me corregirá. Alguien dijo que Jesucristo solamente tenía naturaleza divina, cuando la iglesia dice que tiene naturaleza divina y humana. Cismáticos, ¿cómo que nomás tiene una naturaleza divina? Y surgió que no, nada más la tenía humana y ¡pum! Se va al otro lado. Entonces, de no figurar en la historia, de estos brincos históricos, ahora sí figuran en la historia, pero cómo figuran, cómo se construyen estos acontecimientos, estos hechos, y
históricos en esta nueva narrativa. Y es lo que La se- peligrosidad y es a lo que que tú se refieres. cuestionaba, ellos criticaban. eso Entonces era un pasado. rebote, ¿no? Pues, ¿Habría alguna otra pregunta por parte del público? ¿O comentario? Andrea, tú yo querías, ¿no? tengo también una pregunta. Ay, sí, pues al final, era muy puntual, Hugo, pero te quería preguntar, ¿cuánto tiempo te tomó hacer toda esa revisión? Yo estaba muy impresionada, porque yo me acuerdo que cuando hice la tesis y que entra uno a ese espacio de tienes que hacer tu estado del arte, es como un pantano de información que no sabes cómo ordenar, que o sea, es muy complicado. ¿Qué se dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿No? Porque al final es eso. Y cuando leí el libro estaba muy impresionada. Decía, ¿cuánto tiempo le tomó Hugo? De manera formal y determinada, ya en la construcción de un texto, una investigación, fueron 5 años aproximadamente. Bendita pandemia. Bendita pandemia. Sí, no, a ver, antes es que, hola, buenos días, ¿cómo estás, mi amor? Ahí nos vemos. Oye, ya es de hora de comer, Buenas bueno, ahí nos noches. vemos, y súbele y bájale, buenas noches, ¿no? De dedicarle 8 horas diarias al texto. Bueno, finalizo rápido. A mí justo bajo estos mismos análisis me parece bien importante el recordar y ese recordatorio constante de que la academia muchas veces deshumaniza y busca objetivizar cuestiones que realmente no se pueden, ¿no? Porque hay muchos factores que nos interpelan. Veía en el trabajo que justo todo se concentra, muchos de los estudios se concentran en la UNAM y finalmente en el centro, ¿no? En la Ciudad de México, estudiando el movimiento armado socialista e inclusive en otros países. Pero entonces, algo que a mí me saltaba mucho, que es algo en lo que yo también he estado pensando muchas veces, hay estados en los cuales ocurrieron pues momentos cruciales, fundamentales para el movimiento armado socialista, como es el estado de Guerrero, y hay muy poca producción académica al respecto. Entonces, yo tengo a lo mejor algunas hipótesis que yo solita ando navegando con ellas, pero ¿qué piensas tú al respecto? ¿Por qué en esos espacios no se está escribiendo? Yo creo que hay espacios sociales que de ser escenarios se convirtieron en actores. claro. Tratando de hacer una analogía con Woody Allen, que no me voy a meter ahora, pero es el momento en que la ciudad se convierte en un actor, en un personaje dentro de la historia. Y hay ciudades como Guadalajara, como la Ciudad de México, como Monterrey, como Guerrero, Oaxaca, en donde por ser no solo escenarios, sino actores de estos episodios, uno pudiera entender que eso motiva la producción académica sobre este tema. Pero yo desecho esa tesis. Déjenme decirles, yo que radico en la ciudad de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, solamente de tesis normal recuerdo 2 tesis profesionales y una, si no me equivoco, también en el Tecnológico de Monterrey. Nada más. En Guadalajara hay más, sobre todo en la UDG, la ITESO creo que tiene un par. Y entonces yo encontré, y para mí es una premisa sostenible, creo que puede cuestionarse, pero es sostenible, que el hecho de que una... Por ejemplo, ¿cuántas tesis descubrí en la Universidad de Chiapas? Si no mal recuerdo, hay 2 o 3, y una de esas no es de la Universidad de Chiapas, sino una escuela especializada en historia de Chiapas, no recuerdo ahora el nombre, pero también son 3. Yo no podía decir, oye, el movimiento zapatista, digo, para generar. No, pues hay más, por ejemplo, en España sobre el tema que en la Universidad de Chiapas, ¿no? Yo creo que más bien tiene que ver, ¿y por qué encontré, yo siempre me hice esa pregunta, ¿por qué encontré más del 50% de las tesis profesionales en la UNAM? Mi primera reflexión es que, bueno, la población académica es mucho mayor que cualquier otra universidad, número 1. Número 2, y creo que me voy a meter en problemas técnicos, pero no creo equivocarme, es la capacidad técnica que tienen las universidades para construir sus repositorios. Claro. Porque me he llevado sorpresas de tesis
nada menos esta Rivero. Itzel López, sí, que está en la orilla de ¿Perdón? Itzel López, Ah, sí. que está allá en Puebla, en la Ibero de Puebla. Ujú. Me decía, oye, a mí ni me pelaste, ¿dónde está mi tesis? Pues no la encontré. No la encontré, solamente hay 2 tesis que son de esta Aguirre García, ¿cómo se llama? Aleida, que son del Poli, del CISNESTAF, que es el nombre de esa, Sí. ajá. Y la de ella también es de ahí. Y no, entonces, pues si no está en el repositorio, pues difícilmente. Y lo digo en alguna manera en la introducción, que seguramente de estas 283 tesis hay más, no sé si mucho más, pero más, sí, ha habido 2 o 3 que no detecté en el momento. Y luego hay otras en la propia universidad, por ejemplo, las tesis de López Limón, que son del UNAM, casualmente no están en el repositorio, no sé por qué. Yo las conseguí de otra manera, por otra parte. Entonces hay esa serie de factores, pero tratando de entender, no sé si lo logre tu pregunta, el espacio no se ha convertido como un motivante, como una motivación para la producción académica sobre este tema. Pues nos queda mucha tarea, ¿verdad? Para Revisar, seguir sí, revisando y haciendo estas historias. Y pues, si ya no hay alguna pregunta o comentario, sí. No sé si puedo repetir, pues no. Si no hay nada Claro que más. sí. Bueno, 2 cosas nada más. Una, la cuestión que menciona Gramsci sobre la hegemonía cultural. Viene lo del 68 y luego viene la historia oficial del 68 y luego pues le ponen homenajes y reivindicación del 68 y lo van haciendo como santo ese día, entonces ya es casi una conmemoración oficial. Y luego el perdón de la presidenta para lo del 68. Entonces es una manera de adocenar las cosas y de apropiarse de la historia. Y el libro que se menciona, de tercer año de secundaria, fase 6, entonces es el volver a hacer la misma operación que se hizo con lo del 68, o sea, las guerrillas, Genaro Vázquez, Lucio, los grupos guerrilleros en México, pues van casi diciendo que es la consecuencia de la 4T. Claro. Pero todo ese movimiento no se hizo para un capitalismo de terciopelo, por favor, entonces es muy peligroso y justamente la izquierda yo creo que está quedándose un poco atrasada en este aspecto. Obviamente ellos tienen los recursos, pero yo nomás menciono 2 cosas. Una, en Guadalajara, en el barrio de San Andrés se está viviendo un ambiente muy propicio para el rescate de la memoria, la historia, de los héroes de carne y hueso y reivindicarlos. Y además hay inquietud por toda también la problemática de la sociedad actual. Hay desaparecidos a cada rato, diario ahí en Guadalajara. Pues, Por ¿dónde favor, no? el cuartel Nueva Generación. Entonces, bueno. Y el otro comentario es sobre un libro de Enrique Condell Lara, que se sacó de la Liga, la fundación de la Liga. Y yo estuve en la presentación del libro. Desgraciadamente, pues siempre el tiempo... ¿Estuvo él? ¿Mande? ¿Él estuvo? Sí, él estuvo ahí, él les puso Sí, porque las supe cosas. que anda malancón. ¿Mande? Sí, tengo noticia que anda mal, que anda enfermo, que anda mal. Ah, sí, pues es que ya estamos en... pues de toda esa generación. Sí, yo lo conozco, yo trabajé con él en el Archivo General de la Nación. Desgraciadamente lo presentó ahí en el centro de la ciudad y me dieron medio minuto para hablar, pues en medio minuto no se puede decir muchas cosas, pero bueno, él hizo su exposición y decía que caracterizaba a la gente de la Liga como místicos. Creyeron en un líder
mesiánico que iba a salvar al mundo, o sea, mencionaba a Oseas, Ignacio Arturo Salas Sobrino, y mencionaba a Sorel, que es un socialista reformista, diciendo que pues, la violencia es necesaria por la cuestión de la fe, pero no es cuestión de fe, es cuestión de que la Liga hizo todo un análisis sobre o sea, con una visión marxista. Sí, que hubo errores, correcto, pero es la manera de construir la historia como se tenía y a como se podía, no es voluntario la historia. Entonces, yo sí le quise criticar esto, pero finalmente en medio minuto no se puede hacer nada, y pues ya iban a cerrar el local, entonces bueno, pero yo nada más les comento este detalle porque pues, nos presentaba así como socialistas guadalupanos, ¿no? En lugar de Virgen de Guadalupe, a Oseas, pues no éramos así, no era así el asunto, no éramos dogmáticos cerrados, religiosos, místicos, pues no, tratábamos de hacer la historia, pero bueno, yo nomás les hago este comentario y Muy ya bien, con esto. hecho. Si no hay algún otro comentario, otra pregunta, daríamos por finalizado esta presentación, agradeciéndoles mucho por estar acá presentes y pues nada, muchas gracias. No, al contrario, sí, el agradecido soy yo y el honrado. Muchas Y gracias. gracias a todos los Gracias, comentaristas. Jess. Muchas Muchas gracias gracias. por su invitación.